especial de terror. ¿Te has preguntado qué pasaría si tu portafolio se muere, si todo el mundo se va al carajo? Me hice esa pregunta alrededor de hace un año y esta es mi conclusión. Miremos esta tabla de minusvalías esperadas en mi portafolio de inversión en el peor escenario. Se refiere básicamente al rendimiento ponderado que perdería mi portafolio en una recesión económica, o como lo puse directamente aquí, en el peor escenario. ¿Y qué peor escenario que octubre, cerca del día de Halloween, en donde el mundo va saliendo de un confinamiento, donde toda la economía se detuvo al menos un mes en muchos países de todo el mundo y en donde los estragos económicos apenas empiezan a ser visibles? Basta con ver los índices de desempleo, en echarle un ojo al PIB reportado por muchos países en el último trimestre y por qué no también en esa maquillada que le dio la Fed a la bolsa de valores, inyectándole una cantidad monstruosa de dinero para intentar reactivar su economía, para intentar que esas empresas no se mueran. Hola, te saluda Alejandro Lara, autor del blog myprimermillon.com, host de este canal, y bienvenido a un nuevo video. Este video no es para espantarte ni para alarmarte. Todo lo contrario, te invito a que al final de él hagas este mismo ejercicio de reflexión con tu portafolio de inversión y que llegues a la conclusión de qué tanto riesgo estás asumiendo y si ese portafolio en verdad refleja tu perfil de inversionista. Pero antes de compartirte cómo llegué a esas conclusiones, quiero que veas nuevamente este portafolio. Era el que en ese entonces, 2019, consideraba como lo ideal para mí. Al día de hoy este portafolio se ha modificado, pero no es una receta de cocina y por lo tanto sirve para este ejemplo. Podemos ver que incluye inversiones en bolsa, donde entrarían acciones, ETFs, incluso commodities. También incluye un 30% en inmuebles, que debido al valor de este portafolio, hablando en dinero, en monedas, en este momento no puedo cubrirlo con inversiones reales, inversiones en bienes raíces tangibles, por lo que por el momento se la dedico al crowdfunding inmobiliario. Podrían entrar también las fibras. Podemos ver que también están presentes los préstamos peer-to-peer y sería una de las partes más riesgosas de este portafolio, a la que también habría que sumarle el porcentaje de startups, nuevamente a través del crowdfunding, que al día de hoy no he sumado ninguna, por la sencilla razón de que no ha llegado una que me encante y también porque las empresas fintech que te permiten invertir en startups no han hecho evaluaciones que a mí me hagan sentido, aunque esto sí ha mejorado bastante, por ejemplo con las últimas que ha sacado Propeller o incluso con las de Snowball, plataformas de las que todavía no tengo video, pero puedes esperarlo pronto. También vemos un 1% en inversiones especulativas. En este caso yo se lo dediqué a criptomonedas, que prácticamente es una inversión que dentro de mi portafolio pinta muy poco y que yo personalmente tengo olvidada. No entro diario a estas aplicaciones, no sigo diario el precio de Bitcoin, simplemente ahí está. 5% en deuda de corto plazo, cuya referencia ya te mencioné que son los CETES, otro 5% en el apartado de otras, que básicamente es inversión intangible, cursos, diplomados, todo lo que va al cerebro y que te ayuda a innovar. Y finalmente 5% en liquidez, que servirá para aprovechar oportunidades, ya sea de negocios o de inversión. De forma general, este sería el primer proceso que tú tendrías que hacer antes de invertir, o incluso si ya lo estás haciendo, sentarte a elegir qué porcentaje de tu portafolio le quieres dedicar a los diferentes apartados. Y una vez que ya seleccionaste todas estas grandes rebanadas que van a conformar tu portafolio, entonces sí hay que aplicar un principio básico, la diversificación. Por ejemplo, si tomamos el apartado de bolsa de valores, una forma ideal de empezar a invertir sería a través de los ETFs, específicamente en el SPY o en el VOO de Vanguard, que son ETFs que repliquen al Standard & Poor's 500 y que al adquirir un solo título ya te diversifica automáticamente entre las 500 empresas de mayor capitalización de la bolsa de New York y del Nasdaq. En ese mismo sentido, algo muy diferente sería que si tú tienes 100,000 pesos para invertir en ese apartado de bolsa y eliges 10 empresas que cada una de ellas cuesta 10,000 pesos, en el primer caso todo tu 45% está distribuido entre 500 empresas. En el segundo caso está distribuido entre 10 y por lo tanto si a una empresa le va bien o le va mal tendrá mayor peso, mayor ponderación en el total de tu portafolio. Nuevamente, esto dependería de perfiles, no estoy diciendo que uno u otro esté mal, pero para la mayoría de los casos, esta segunda opción de las 10 empresas indicaría una falsa diversificación. Y creo que ya vamos avanzando hasta el punto al que quiero llegar. Y para tratar de responder qué es una buena diversificación,
Lo haré de la forma contraria, poniéndote otro ejemplo de falsa diversificación, nuevamente con esos 100,000 pesos, pero esta vez supongamos que encuentras información que te hace total sentido de los préstamos persona a persona. Decides invertir esos 100,000 pesos, que es el total de tu capital, en 3 plataformas: Afluenta, Dupla y Yo Te Presto. 33,333 pesos en cada una de ellas. Y no solo eso, además inviertes el mínimo, tal como te lo comparto en las estrategias, en cada préstamo. Estarías participando en un total de 899 préstamos. Son demasiados. Y en época de bonanza podríamos esperar lo que te dicen las plataformas, donde si la mayoría de la gente es capaz de pagar sus créditos en tiempo y forma, podrías esperar un 18% de rendimiento. Yo estoy seguro de que muchos inversionistas te firman este rendimiento, porque eso significa que poco más de 4 años tu capital se va a duplicar. Pero este video se trata de escenarios de terror. ¿Y qué pasaría en el peor escenario? En el 2019 yo no sabía que íbamos a entrar a una pandemia. Entonces lo que hice fue irme a Afluenta, Argentina. Esto lo digo desde la perspectiva estando en México y lo digo también con total respeto para nuestro país hermano latinoamericano. Pero las malas gestiones que han tenido en sus últimos gobiernos han hecho que tengan una inflación que está descontrolada. Aunado a eso, su moneda ha perdido demasiado valor contra el dólar. Y en ese sentido, Afluenta reportaba un 23% de cartera vencida. Pero ahora con el escenario actual ya tenemos también datos que han reportado las plataformas, ya no en Argentina sino aquí en México. Y de forma general estos son los porcentajes de cartera vencida que han reportado. Si te das cuenta se empiezan a acercar demasiado este 23%. Pero siguiendo las estrategias que ya te compartí en los videos, estos son mis datos reales con estas mismas plataformas. Podemos ver que en Afluenta tengo una cartera vencida de alrededor del 8%. En Yo Te Presto es una situación particular porque dejé de invertir alrededor de un año, precisamente porque quería bajarle el riesgo a esta inversión. Podemos ver que llegué a tener más de 80,000 pesos en esta plataforma y que lo bajé hasta 20,000. Entonces Yo Te Presto no es tan representativa en esta estadística, al menos no mi plataforma. Y con Dupla podemos ver que apenas si tengo rendimiento positivo. Adicionalmente, estas inversiones tienen plazos de 6 hasta los 36 meses y no hay forma de retirar tu capital de forma anticipada, excepto en Afluenta, que sí te permite intercambiar tus préstamos siempre y cuando estén al corriente. Pero entonces pasamos de un escenario en época de bonanza donde multiplicabas tu capital cada 4 años a este peor escenario en donde no solo no estás ganando dinero, sino que además tu capital está atrapado y tú no puedes hacer nada. Lo único que puedes hacer es ver cómo aumenta mes con mes tu cartera vencida y esperar que lo peor pase pronto. Por lo tanto, la diversificación no debe ligarse a la cantidad de instrumentos o de participaciones que tenemos, más bien debe ligarse a un equilibrio, debe haber equilibrio entre todos ellos. Y aquí nos vamos a empezar a poner un poco ñoños, la parte ñoña del video, para tratar de explicarte cómo podrías intuir el riesgo que tiene tu portafolio de inversión ahora en bolsa de valores, que es la parte más representativa del mío, y cómo llegué a este 15% de minusvalía en el peor escenario, para que tú hagas un ejercicio similar con el tuyo. Entonces, empecemos. Una forma de medir el riesgo de un activo bursátil es con estadísticas, y en este caso hay un proceso estadístico que nos lleva a algo que se llama desviación estándar, que bien serviría para medir el riesgo tanto del mercado como de activos individuales. Y si no recordabas tus clases de estadística, vamos a poner como ejemplo una muestra, la muestra de la estatura de la población masculina de un país. Después de analizarla y de hacer estos procedimientos matemáticos, llegamos a la conclusión de que la media de la estatura de ese país es unos 70 metros, pero adicionalmente tenemos desviación estándar de 10 centímetros. Vamos a entender qué significa esto. Si acomodamos todas esas muestras en esto que estás viendo en pantalla, que se llama campana de Gauss, podríamos intuir, y esto no es la realidad, me lo estoy inventando, podemos concluir que el 70% de la población mide de media unos 70 menos o más una desviación estándar. Es decir, hay un 70% de probabilidad de que si tú vas a ese poblado y eliges al azar a una muestra, en este caso un hombre, ese hombre mida entre unos 60 y unos 80 metros. La media representaría ese unos 70.
La desviación estándar representa ese movimiento, ya sea a la alza o a la baja de 10 centímetros. Pero si nos vamos a dos desviaciones estándar, se vuelve menos probable, pero sí se da el caso de que haya un hombre que mida entre 1,50 y 1,80. Aunque te repito, ya empieza a ser menos probable. Dos desviaciones estándar. Si nos vamos hasta la tercera desviación estándar, la probabilidad se vuelve aún menor. Así que ahora ya sabes lo que representa esa desviación estándar, esa dispersión de los datos y qué tan probable empieza a ser ese movimiento. También quiero comentarte que hay páginas dedicadas al backtesting. Esto que te voy a mostrar también podría hacerse de esa forma, con backtesting. Pero las aplicaciones que yo conozco son de paga y son caras. Y ahora que ya sabemos qué es la desviación estándar, puedes googlear SPY desviación estándar y nos vamos a esta página de Yahoo Finance, en donde podemos ver la desviación típica de este ETF que replica el mercado. Primero tenemos que empezar con el mercado para posteriormente homogenizarlo y entonces sí dedicarnos a activos individuales. Y este 17 que estás viendo en pantalla no representa como tal un porcentaje. No significa que el mercado en el último año se movió un 17%, pero sí refleja un movimiento típico. Es decir, ahora si nos vamos a los últimos 10 años, podríamos concluir que de media el mercado se mueve un 13%, ya sea para arriba o para abajo, aunque históricamente ha sido hacia arriba. Eso no significa que no haya años malos y precisamente a esto quiero llegar. Si tú inviertes en un ETF que replica el mercado y no estás dispuesto, la idea de perder un 13% no te hace sentido, te revuelve el estómago, entonces tal vez la bolsa no es para ti. Por el contrario, si entiendes que estos movimientos son parte del mercado y que en el largo plazo ese 13% es siempre hacia arriba, entonces sí puedes invertir en bolsa, pero con el estómago suficiente para aceptar incluso un 13% de minusvalía. Esto con el mercado, y tal vez me estás preguntando que para qué te expliqué esto de la desviación estándar, si era tan fácil googlearlo. Pero para activos individuales era importante que lo supieras, porque entonces ya podemos homogeneizar todo ese movimiento del mercado y darle un valor unitario. Este procedimiento es simplificado, pero ese número 1 podríamos concluir que es la beta del mercado. Por lo tanto, ya podemos comparar un activo contra el mercado y concluir que tiene mayor o menor beta. Y esto significará que ese activo se puede mover más o menos que el mercado, lo que a su vez significa que puedes ganar más, pero que también puedes perder más que el mercado. Así que entonces ya se vuelve sencillo, porque si tú eliges una acción y ves su beta y es de 1.5, puedes concluir que podrías ganar 50% más que el mercado, pero también perder más. Ejemplo de esto lo vamos a hacer en Simply Wall Street, que por cierto ya tengo un video que estarás viendo por aquí. Aquí vamos a escribir el ticket de Coca-Cola. Podemos ver que esta es una empresa aburrida que se mueve muy poco y si vemos la beta que tiene es de 0.56. Con lo nuevo que hemos aprendido, entonces podríamos concluir que Coca-Cola o gana menos que el mercado, pero también pierde menos que el mercado. Y esto lo vemos reflejado también en esta gráfica, que nos dice que su rendimiento en los últimos años ha sido de 37.3% contra un 84.8% del mercado. Y ahora lo haremos con una empresa que tiene una beta volada, lo que quiere decir que tiene un riesgo altísimo y es la favorita de muchos, Tesla. Ponemos el ticket de Tesla y podemos ver que tiene una beta de 1.70. Esto quiere decir que sí, si inviertes en Tesla podrías ganarle al mercado, pero también si le empieza a ir mal te va a dar un trancazote y nuevamente ya es de perfiles. Esto para mí es una simple razón para no invertir en Tesla. Y por el contrario, habrá personas a las que les guste asumir este riesgo o que inviertan incluso por moda. Pero si te quedaste hasta esta parte ñoña del video es porque tú ya te empiezas a fijar en este tipo de detalles. Finalmente hay brokers como Interactive Brokers que te arrojan la beta ya no de un activo, de todo tu portafolio. Si estás más arriesgado que el mismo mercado o por el contrario estás un poquito más abajo. La beta de mi portafolio es mayor a la del mercado, porque precisamente para eso inviertes en activos individuales, para intentar ganarle al mercado, pero eso implica asumir mayor riesgo. Y es por eso que llegamos a la conclusión de este 15% de minusvalía esperada en el peor escenario. Aunado a esto, si tú decides invertir en una empresa de alto crecimiento como Amazon, es normal que traigan beta más alta que el mercado, porque constantemente le están ganando. Pero también si haces este ejercicio y traes únicamente activos como Amazon de beta 1.30, entonces sí podrías esperar un buen trancazo nuevamente, no solo de uno de tus activos, sino de todos.
Finalmente, al 5% de mi inversión intangible y al 5% de mi inversión líquida les voy a dedicar otro video, porque hay suficiente información para hacerlo y porque además creo que ya quedó muy largo. Llegamos al final de este video. Te invito a hacer este ejercicio de reflexión y si ya lo habías hecho, creo que podríamos hablar en el grupo privado de Facebook de esto, de nuestros portafolios de inversión. Es algo que aún no hemos hecho. En los comentarios te voy a dejar el link al grupo de Facebook. Recuerda que puedes visitar mi blog en cualquier momento. Constantemente lo estoy nutriendo de información y me dará mucho gusto que me leas. También, si te gustó este video, te invito a darle like, a dejarme un comentario y sobre todo a suscribirte si aún no lo has hecho. Por aquí estarás viendo un botón de suscripción. Pícale. Te invito a picarle. Muchas gracias. Yo soy Alejandro Lara. Hasta luego.